Bienvenidos a Conciencia. Hoy quiero comenzar con una pequeña anécdota que vi hace unas semanas. Estaba en el centro de la ciudad donde vivo, en Bogotá, y noté una pequeña escena en la que había una fila de autos que estaban en semáforo en rojo. En el momento que este cambió a verde, un auto A cerró a un auto B. En ese momento, la persona del auto A del afán no se dio cuenta que había cerrado el auto B. Y la persona del auto B simplemente no reaccionó de ninguna manera, pues son cosas que normalmente le pasan a un conductor. El detalle de esa historia es que había una tercera persona que observaba desde el andén y esta persona sí tuvo una reacción iracunda frente a lo que pasó. Como que aquí en esta ciudad las personas son súper atravesadas, deberían irse a la... Y bueno, ahí lo dejo a su imaginación. En esta historia podemos ver una escena en la que nos encontramos con tres realidades subjetivas, cada una observada desde su posición. La persona del auto A que seguramente iba con prisa y no le importó atravesarse. La persona del auto B que simplemente no le dio mayor importancia y siguió con su vida. Y la persona que estaba viendo el suceso desde la acera. Esta persona le dio el control de la interpretación de la situación a su ego, que mediante su sistema mental y emocional hizo que bajara su vibración reaccionando de esta manera, identificándose con esa situación y experimentando esta realidad de sufrimiento. Aquí podemos ver que muchas veces nos dejamos llevar por el ambiente en el que estamos y simplemente no estamos en el ahora, participando siendo el observador o el testigo silencioso de los cuales ya hablamos, pero le damos mayor control de nuestras vidas a nuestro ego o memoria mal programada. Antes de continuar, quiero que sepan que estoy aquí con el gran David Aponte, que es un explorador espiritual y gran conocedor sobre el desarrollo personal y el camino interior. Y yo soy Alejandro Salgado y voy a presentar este podcast. Entonces, sobre esta historia que acabé de contar, David, cuéntenos, ¿qué factores sobre la realidad pude identificar aquí? Ahora, podemos ver lo siguiente. Por lo general, estamos o manifestamos muy poco libre albedrío. Por lo general, el ego es el que está pensando por nosotros. ¿Cómo podemos ver o empezar a encontrar el ego? El ego se esconde por diferentes caminos. Entre más astutos somos, entre más niveles de conciencia empezamos a despertar, el ego tiene que buscar otras formas de nuestro crecimiento personal. El ego en sí no es malo. Nos está enseñando en qué parte estamos un poco quedados para así poder trascender. Por ejemplo, podemos ver esta parte del ego que simplemente está en su mente y vive historias o suposiciones externas, como podemos ver aquí en el ejemplo del auto A y el auto B. Ni siquiera los conductores de estos dos autos bajaron su vibración ni se molestaron por el pequeño incidente del cruce, pero la persona que estaba observando, ella sí, ella dejó y se afectó, ella sufrió y vivió la historia que ni siquiera hizo partícipe. Ahora, este es el ejemplo de una persona que simplemente deja que su ego interprete la realidad a cada momento. Entonces por eso nos vemos a veces que nos victimizamos mucho. A veces entramos mucho en fracaso, en ocio, en ansiedad. A veces simplemente entramos en un estado de mucha tristeza o de ira. Ahora, esta es la forma en la que si dejamos que el ego se anticipe y perciba por nosotros, esa es la vibración que se va a desatar en nosotros, como la persona que vio el dilema y empezó a imaginárselo, a hablar sobre el dilema y dejó que su vibración se bajara. ¿Qué hace una persona cuando está en el ahora? La persona simplemente observa, no deja que ningún problema le haga bajar su vibración, le haga pensar en negativo. Está bien que a veces nos cruzamos con personas que son extremadamente quejosas, ¿sí? Personas que tal vez se victimizan. Es verdad que todos tenemos problemas, todos somos seres humanos, pero la cuestión está cuando empezamos a mantener esa realidad. ¿Cómo mantenemos esa realidad? Yo diría que la realidad es alimentada con la percepción de cada persona, ¿no? Y en cada momento. Pues si nuestro actuar es modificado un poquito, yo diría que por nuestros sentimientos puede cambiar la percepción de cada una de las cosas. Si en algún momento siento que me engañan, puede que comience a desconfiar no solamente de la persona que lo hizo, sino de las demás, porque mi percepción ha sido influenciada por algún acto externo. Correcto. Esa es una de las formas como interpretamos la realidad y está bien. ¿Por qué? Porque la vida se trata de experiencias. Cada experiencia nos da una percepción, como acabo de explicar mi compañero. De pronto hemos sido lastimados de alguna forma con gente desleal o hemos sido, sí, golpeados por la vida, por pobreza, por estar en soledad, por tantas cuestiones que la vida nos enseña. Pero ahí es donde vemos lo que tenemos a nuestro favor. En cada una de estas situaciones en las que percibimos de alguna manera la realidad, sí, en que nos vamos a lo negativo sabiendo que cada día tenemos abundancia, tenemos vida, tenemos salud, tenemos, sí, algunas personas con las que compartimos.
Cuando nos alejamos de este pensamiento, ahí es donde entra nuestro ego y percibe las cosas. Entonces, de pronto todavía no tengo el auto que quiero, la moto que quiero, el dinero que quiero, la mujer que quiero, los amigos que quiero, pero a través de esa situación que estoy viviendo voy a aprender cómo atraerlos. Tal vez en esa realidad que me enseña, que me da tan duro, que me dice que desconfíe de las demás personas, porque así fue como lo viví. Ese es el ego diciéndome que no lo haga, me limito a mí mismo. Pero en el momento en que yo le digo a mi ego, no, esto no es así, mi corazón es libre, yo estoy abierto, es verdad que una persona me enseñó esta lección, pero yo puedo aprender la lección y seguir con mi corazón abierto, seguir atento, seguir trabajando en mis objetivos y no dejar que el ego me limite. Obviamente hay que aprender siempre una lección o si no estamos condenados a repetir la misma experiencia o la misma dificultad. En este punto es donde vemos que la realidad la podemos ver desde diferentes ámbitos, tema que ya tocamos en el podcast anterior, en el cual explicamos cómo identificamos cada uno de estos ámbitos. Entonces, cuando identificamos qué tan equilibrado tenemos estos ámbitos, comenzamos a experimentar una realidad la cual se acerca más a lo que nosotros realmente queremos. Y cuando tenemos claro lo que queremos, comenzamos a tomar ciertos tipos de decisiones que también van moldeando la realidad a un camino distinto del cual no tenemos conocimiento, pero que nos va a llevar a algún lugar. Entonces podemos ver que mediante estos ámbitos que ya vimos se crea una realidad externa. Ahora, para que esa realidad externa sea concisa, sea positiva, sea buena, sea como la queremos, lo único que hay que hacer es equilibrar una sola parte, un solo ámbito, el ámbito interior, la realidad interior. ¿Por qué? Porque la persona que tiene su realidad interior equilibrada, esa persona va a tener la realidad exterior equilibrada, por ende los ámbitos exteriores van a quedar en equilibrio, sin importar si es amoroso, social, personal, de trabajo, económico. Lo importante o lo primordial es hacer un trabajo interior, porque desde ahí es donde comenzamos a iniciar el proceso o el camino espiritual, el verdadero proceso para conseguir tal vez algo muy cercano a la iluminación o podamos conseguir algo de paz. Y así, cada vez, cada día, con cada momento, con cada esfuerzo, podamos ir aumentando estos momentos de paz y de iluminación. Entonces, hay 3 factores importantes que debemos ver en la experiencia diaria. La primera, el primer concepto es Dios. ¿Qué crees que significa Dios, Alejo? ¿Y cómo crees que opera? Yo diría que Dios no es como una entidad que tiene forma, sino es lo que mantiene cada átomo del universo unido, ¿no? Cada cosa actuando como tiene que actuar. Cada célula de nuestro cuerpo que está actuando por sobrevivir ella misma y que más allá de eso está la sobrevivencia de nuestro propio organismo. El que mantiene toda la sincronicidad en el universo, a los planetas girando alrededor de cada una de sus estrellas. Y pues sí, todo lo que ha dado paso a la creación desde el principio hasta el día de hoy. Correcto, podemos ver que Dios por lo general no es la forma hipotética que nos muestran de un hombre con barba observándonos desde algún lugar en el cielo y necesita limosna de los mortales. Podemos ver que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar y en todo. Dios es lo absoluto, es lo único absoluto que existe. De resto, todo lo que estamos dentro de lo absoluto somos solo un grado menor a la realidad verdadera, un grado menor a la realidad absoluta que es Dios. Dios nos creó perfectos. Dios nos creó como almas perfectas, pero ¿qué pasa? Dios puso algo importante en nosotros, el ego. El ego nos ayuda a ¿qué? A ver qué, que somos almas perfectas, pero como éramos tan perfectos no teníamos conciencia. El alma no tenía conciencia de lo perfecta que era. El ego nos ayuda a ver y a reconocer, a ser conscientes de la perfección en la que somos cada uno de los seres humanos, de esa alma, esa conciencia que somos. Y eso nos lleva al segundo concepto, el concepto de conciencia. ¿Qué crees que es la conciencia, Alejo? La conciencia la podría ver como la esencia de el ser de cada uno. No podría dar un buen ejemplo de conciencia, pero sí de la esencia. La esencia la podría ver como esos deseos que tienen los bebés, que su mente no ha sido condicionada, que no tiene limitantes, que simplemente tiene un mundo por descubrir. Entonces podría decir que la conciencia es un alma sin limitantes. Bien, podemos ver acá el ejemplo que Alejo acaba de decir de cuando nace un niño. Como él lo dice, el niño nace libre, nace simplemente alma, pero un alma pura e inconsciente. Cuando vemos este niño puro e inconsciente nos damos cuenta de por qué se crea un ego en ese mismo ser. Se crea para que ese mismo ser se dé cuenta de la perfección con la que viene. Entonces, podemos ver que hay consciente, inconsciente y subconsciente. Entonces podemos ver cómo ese niño en su subconsciente empieza a acumular ciertos tipos
de patrones o... Entonces podemos ver cómo este niño empieza en su mente a programar patrones de conducta, empieza a programar una personalidad y empieza a manifestar el karma que viene a limpiar, el karma o el trabajo interior que viene a hacer en el mundo. Por ejemplo, un ser humano puede venir a erradicar el enojo en sí mismo, la ira en sí mismo, o la tristeza, la desilusión, la ansiedad. ¿Qué determina en sí que venimos a erradicar? Lo determina las vidas anteriores que hemos vivido, lo determina. Nosotros como almas nos encarnamos desde el más allá para erradicar o para mejorar, aumentar mediante la conciencia eso que venimos a reprogramar para liberarnos. Entonces a la medida que el niño va creciendo, va adquiriendo cierta programación en su subconsciente. Cuando ya tiene ciertas facultades para tomar decisiones, comienza a ver que tal vez muchas de las programaciones que tiene no le gustan y comienza a ser un poco más consciente de lo que realmente quiere para su personalidad y su vida. Y asimismo comienza a experimentar la realidad. Correcto. Entonces, ¿qué podríamos definir por realidad? Por realidad tendría entendido que es la... Bueno, no es una sola realidad, ¿no? Hay diferentes... Bueno, sí hay una sola realidad que todos compartimos, pero hay diferentes formas de interpretarla. Y ya viene la realidad subjetiva de cada persona, animal o vegetal. Entonces, cada uno tenemos una percepción sobre nuestra realidad, que es una percepción subjetiva, pero que unida junto a las demás percepciones crean una propia realidad objetiva que es la que a la final todos vivimos y compartimos. Entonces, podemos ver que la realidad absoluta es lo que llamamos Dios. En el momento en que la persona se desconecta con Dios es porque deja que intervenga el ego o la mente mal programada, que mediante la percepción nos hace forjar suposiciones o nos hace forjar o percibir las cosas como no son, y ahí empezamos a crear una realidad que no concuerda o que no va, y empezamos a alimentar cada una de esas historias que nos mantienen en uno de los ámbitos limitados. Cuando no dejamos que la percepción intervenga, ahí es donde estamos en el ahora, conectamos con el ser. ¿En qué sentido? En el sentido en que no dejamos que la mente se anteponga a los hechos, de que el ego se intervenga y sea el que perciba o el que suponga. En el momento en que estamos en el ahora, simplemente estamos en paz, estamos conectados con la vida, con Dios. Cada animal, cada cosa, cada planta que nos encontramos, la vivimos, la sentimos, simplemente es como si recobrara vida cada momento que estamos en el ahora. Y sí, en ese momento en el que estamos en el ahora, tenemos una sincronía entre Dios que lo es todo, la conciencia y la realidad actuando de manera conjunta. Que si nos remontamos a la historia del inicio de este podcast, podemos identificar que es muy importante autoobservar cuál es la manera en la que percibo el mundo para evitar dejarme influenciar y determinar por cualquier situación que me traiga la vida y mantener siempre fuerte la esencia de mi ser. Nosotros en conciencia queremos ser parte de tu realidad, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube y a escucharnos en las diferentes plataformas de streaming como lo son Spotify y Google Podcast. Agradecemos a las personas que nos escuchan y que están conectados. A través de la semana vamos a ir sacando diferentes temas, cada uno más complejo, por eso no hay que perderse los iniciales, porque aquí están los conceptos que vamos a necesitar para ir desarrollando cada vez mejor y experimentar mejor una realidad, experimentar mejor un momento en el ahora, poder estar cada vez más en paz, cada vez más en armonía y disfrutar de esa conexión tan bonita con el ser, poder vivir la vida antes de morir a través del desarrollo de los niveles de conciencia.